Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y tenemos estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama El Espíritu nos enseña. Muy poco de la obra que el Espíritu de Dios que hace en nosotros puede ser visto. Esta es la razón por la cual personas verdaderamente espirituales rara vez buscan una evidencia externa de su obra. Pablo dice, no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. En el 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. En el contexto de este pasaje, Pablo está hablando de sufrimientos y aflicciones. Él está diciendo, en nadie conoce todas las cosas que enfrentamos, excepto el Espíritu Santo. Y este es el lugar donde la verdadera espiritualidad es manifestada en su sufrimiento. No todo aquel que sufre, sin embargo, se vuelve espiritual. Muchos cristianos, por soportar profundas aflicciones, acaban amargados y endurecidos, enojados con Dios y con el mundo. Están convencidos que el Espíritu los abandonó y lo culpan de entregarlos en las feras garras de Satanás. Pero aquellos que se someten a la agua del Espíritu de Dios, quienes enfrentan sus aflicciones, confiados que el Señor está produciendo algo en ellos, emergen de su crisis con una fe fuerte y ellos testifican que el Espíritu les enseñó más durante su sufrimiento que cuando todo estaba bien en sus vidas. En cierto punto de su andar de fe, Pablo dijo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonios, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ver el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 23. En verdad, a través de la vida de Pablo, sus aflicciones nunca disminuyeron. Estas segunda venido, una tras otra. Puede pensar, ¿cómo puede ser esto? El Dios que servimos es todopoderoso y victorioso. Él solamente tiene que decir una palabra y todas nuestras aflicciones y sufrimientos podrán acabar en un momento. Él puede hacer posible para nosotros recorrer la vida triunfalmente, sin problema alguno. Así que, ¿por qué nuestro amante y cuidadoso Dios permite que su pueblo sufra de esta manera? Pablo responde: este nivel de tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En el 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. De acuerdo a Pablo, nuestras aflicciones y dificultades producen valores eternos en nosotros. Él está diciendo, en el sufrimiento por el cual pasamos en esta tierra probablemente dure toda nuestra vida, pero es momentáneo comparado con la eternidad y ahora mismo. Mientras soportamos aflicciones, Dios está produciendo en nosotros una revelación de su gloria que dura por siempre. Como la mayoría de los cristianos, creo que Pablo era un gigante espiritual. Él tuvo una gran revelación de Cristo, una fe increíble, fuerte y abundante conocimiento espiritual.
Haz que como llegó Pablo a obtener todo esto, ¿de dónde obtuvo él tal manantial de la gloria de Cristo? Todo vino a él a través de diversas aflicciones, sufrimiento, encima de sufrimiento. Vez tras vez, Pablo fue apaleado y golpeado, apedrado por turbas enloquecidas, robado de ladrones, echado en prisión. 3 veces Dios se quedó inmóvil mientras Pablo sufría y fue lanzado al rugiente mar. Él sufrió hambre, frío, desnudez. Y él fue abofetado y frustrado por el mismo demonio. Él escribió, por lo cual quisimos ir a vosotros. Pero Satanás nos estorbó. En el primero de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. La lista de sufrimiento de Pablo sigue y sigue. Y todo esto suena poco espiritual, equivocado, aún malvado de parte de Dios. Pero de hecho, si Pablo no hubiera sufrido de esta manera, no tendríamos el mismo Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. No habrá epístolas como las que conocemos. ¿Por qué? Pablo hubiera sido un hombre totalmente diferente. Pablo entendió que cada cosa que él soportó, el Espíritu Santo estaba enseñándole cosas que no podrá haber aprendido de otra manera. Él escribió, yo Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplí en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, para que anuncie completamente la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, los versículos 23 hasta el 25. El apóstol está diciendo aquí, Dios me está dando algo para vosotros a través de esta prueba. Él está revelándome una verdad que ha estado oculta a través de las edades. Y esa verdad es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Su poder está obrando poderosamente en ti. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Cuando Pablo decidió ir a Jerusalén, no fue porque él había oído que un avivamiento había comenzado ahí. Él no fue un predicador desanimado buscando que alguien le impartiera algo de Dios. No, él declara en Galatas capítulo 2, versículo 1 y el 2. Después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no coger o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Pablo fue a Jerusalén para compartir un ministerio que Dios quería revelarle a su pueblo. Este piadoso hombre tenía su propia revelación plena y gloriosa de Cristo. Él no aprendió las doctrinas que predicó encerrándose en un estudio con libros y comentarios. Él no era algún filósofo asiliado que sonaba con verdades teológicas pensando, algún día mis obras serían leídas y enseñadas por generaciones futuras. Déjame decirle cómo y dónde Pablo produjo sus epístolas. Él escribió en las oscuridades y humedades celdas de la prisión. Él la escribió mientras limpiaba la sangre de su espalda después de haber sido azotado. Él la escribió después de arrastrarse del mar, habiendo sobrevivido otro naufragio. Pablo sabía que toda la verdad y revelación que enseñaba
venía del campo de batalla de la fe y se regocijó en sus aflicciones. Por el bien del Evangelio, él dijo, ahora puedo predicar con toda autoridad a cada marinero que haya pasado por un naufragio, a cada prisionero que ha estado sin esperanza, a todos los que alguna vez han mirado la muerte en la cara. El Espíritu de Dios está hinchándome un experimentado veterano para que hable su verdad a todos los que tienen oídos para oír. Déjame preguntarte, ¿a quién te vuelves en tiempos de pena y aflicciones? Seguro que no vas a ir a un inexperto hablador de teología que solo ha conocido el camino fácil. No vas al santo que ha soportado grandes aflicciones y ha probado la fidelidad de Dios a través de estas. Pablo dice de tales santos en 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 4 y el 5. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y en el 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 9 y el 10. Dice así, como desconocidos, pero bien conocidos. Como morimundos, más de aquí vivimos. Como castigados, más no muertos. Como entristecidos, más siempre gozosos como pobres. Más enriquecido a muchos como no teniendo nada. Más poseyéndonos todo. Dios no te ha entregado a la garra de Satanás. No, Él está permitiendo tu prueba porque el Espíritu Santo está realizando una obra invisible en ti. La gloria de Cristo está siendo formada en ti para toda la eternidad. Nunca obtendrás verdaderamente espiritualidad de alguien o alguna cosa. Si vas a probar la gloria de Dios, tendrá que venir a ti justo donde estás. En tus circunstancias presentes agradables o no. Dios no va a cambiar tu situación hasta que Él haya cumplido su propósito eterno en ti. Yo creo que uno de los grandes secretos de la espiritualidad de Pablo fue su responsabilidad para aceptar cualquier condición en que se encontraba sin quejas. Él escribe, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Si vivir humildemente y ser tener abundancia, haz para estar saciado, como para tener hambre. Haz para tener abundancia, como para desear necesidad. Versículo 12. La palabra griega para contentarse aquí significa desfiar, evitar. Pablo está diciendo, yo no trato de protegerme de circunstancias desagradables. Yo no ruego a Dios que me libre de ellas. Al contrario, yo las abrazo. Yo sé de mi historial con el Señor que Él está haciendo algo eterno en mí. Muchas de las frustraciones que experimentamos en la vida vienen de nuestro descontento con nuestras circunstancias. Por esa razón, muchas de nuestras oraciones consisten en rogarle a Dios que cambie nuestra dolorosa situación. Señor, sácame de aquí. Yo pasé suficiente. Tú dijiste que no me dejarás sufrir más de lo que yo puedo soportar. Pero la palabra soportar, la cual Pablo usa en el 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13,
implica que nuestra condición no va a cambiar. El punto es soportar bajo la situación. ¿Por qué? Dios sabe que si cambia nuestra condición, terminaremos destruidos. Él permite que suframos porque Él nos ama. Permíteme ilustrarlo. Considera el porcentaje pandémico de divorcio entre los cristianos. Una encuesta establece que el porcentaje de divorcio es más alto entre evangélicos que en el mundo secular. Yo creo que todo esto es debido al descontento humano. Entre tanto que la frustración aumenta en el matrimonio, cada cónyuge levantando muros. Y si uno de ellos no quiere buscar a Dios para conseguir gracia y contentamiento a través de la prueba, el matrimonio no tiene probabilidad de ser sanado. Muchos cristianos racionan. Ya no puedo manejar esto. Seguramente hay alguien en algún lugar que me entienda, que me muestre compasión y pueda amarme como soy. ¿No quiere Dios eso para mí? Yo te digo, esos pensamientos vienen directamente del enemigo. Son las maquinaciones de Satanás para convencerte que tu matrimonio ya se acabó. Querida esposa, ¿crees que estar mejor separada de tu esposo te permite pensar que Dios tiene otro hombre para ti? Alguien que sería más atento y que satisfaga tus más profundas necesidades. Esposo, ¿estás convencido que la situación en el hogar no tiene esperanza? Todas las discusiones y pleitos han logrado que finalmente consideres irte. Te dices a ti mismo, ya es suficiente. Cualquier cosa es mayor que esto. Nunca sería verdaderamente espiritual si empacas y coges. Dios está permitiendo tu prueba por una razón. Él no ha cambiado tus circunstancias porque Él quiere cambiarte. Nuestra parte en cada prueba es confiar en Dios para todo el poder y todos los recursos que necesitamos para hallar contentamiento en medio de nuestro sufrimiento. Simplemente significa que no tratemos de protegernos de ellas. Estamos contentos de permanecer ahí y preservar lo que nos toque, porque sabemos que nuestro Señor nos está formando a la imagen de su Hijo. Tu situación presente puede convertirse en el infierno sobre la tierra, sacándote cada lágrima. Pero si eres fiel para permanecer en ella, si honra la palabra de Dios, creyendo en Él, para soportar Él, te cambiaría dramáticamente a una persona verdaderamente espiritual. Tu situación presente puede convertirse en el infierno sobre la tierra, sacándote cada lágrima. Pero si eres fiel para permanecer en ella, si honra la palabra de Dios, creyendo en Él para soportar, Él te cambiaría dramáticamente a una persona verdaderamente espiritual. Pedro se refiere a este tema diciendo en el primero de Pedro capítulo 2, versículo 19, ¿por qué? Esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pero si por hacer lo que es bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es probado delante de Dios. Para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigas sus pisadas.
Él no cometió ningún pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldicen, él no respondió con maldición. No, cuando lo amenazaban, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida haber sido sanados. Por su herida, perdón, haber sido sanados. Versos 19 hasta 23. De la misma manera, el apóstol Pablo nos manda: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Finalmente, el Señor mismo nos da esta promesa: pero el que persevere hasta el fin, este es ser salvo. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Te pregunto, ¿cuál es tu penuria? ¿Está tu matrimonio en tumulto? ¿Está tu trabajo en crisis? ¿Tienes un conflicto con alguien familiar, el dueño de casa, un amigo que te ha traicionado? Escúchame bien, amado. Esto es la vida. Continuará siendo difícil para cada uno de nosotros todo el camino a casa, a los brazos de Jesús. Lo único que cambiaría para nosotros mientras envejecemos es que recibiremos nuevas pruebas. Nuestro sufrimiento ya no consiste de soledad, insuficiencia, sino va bien de dolores físicos, úlceras y pérdida de facultades, y enfrentaremos el dolor, como también el gozo de criar hijos y nietos. Aún debemos tener esperanza. Ves como el sufrimiento de Pablo nunca terminó, tampoco terminaría sin revelación. Su madurez, su fe profunda, su paz arraigada. Él dijo: si voy a ser un hombre espiritual, si realmente quiero agradarle a mi Señor, entonces no puedo pelear contra mis circunstancias. Voy a aguantarme y nunca me voy a rendir. Nada en esta tierra puede darme lo que recibo del Espíritu de Dios. Cada de mis pruebas, Él me está convirtiendo en un hombre espiritual. La vida de Pablo respiraba con el Espíritu de Cristo. Y así es con cada persona verdaderamente espiritual. El Espíritu Santo derrama del interior de ese siervo las brisas celestiales de Dios. Esta persona no está apresurada, no murmura, ni se queja de lo que le ha tocado. Él puede estar pasando por la prueba de su vida, pero sigue sonriendo porque él sabe que Dios está obrando en él, revelando su gloria eterna. Amado santo, mientras sufre injustamente de la otra mejilla y deja que venga el abuso, puedes tener contentamiento en cualquier circunstancia, porque tiene la promesa de Jesús. El que persevere hasta el fin está salvo. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él nos da, para vivir por toda la eternidad, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste
por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesarle a Él tu pecado y arrepentirte, y Él te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Dios es un Dios de amor, un Dios que nos quiere y que nos guarda y que nos cuida y nos ayuda en todo momento. No creas que tú no vales la pena. Tú eres muy valioso para Dios. Tú eres más mejor que nadie. Dios te ama, Dios te quiere. Dios quiere lo mejor para su creación y sus hijos. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El amor de Él sobrepasa nuestro entendimiento. Él te ama. Tú vales mucho para Dios. No importa los pecados o los crímenes que has cometido. Dios te ama. Dios te entiende. Dios se está esperando para que lo deje entrar en su corazón. Déjelo entrar en su corazón para que Él te revele las cosas nuevas en tu vida, para que te ayude y te levante y te sane y te dirige en el buen camino de Dios. Y en cejar voy a hacerle Padre Nuestro y a continuar con una oración de bendición para el pueblo de Dios, que el Padre Celestial Jehová le entregó a Aarón y a Moisés. Una oración bella y profunda. Por ahora voy a hacer el Padre Nuestro primero. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores, y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración que Jehová se le entregó a Moisés para su pueblo, para los hijos de Dios que Él ama mucho, que siempre en su palabra hay promesas para nosotros de bendición y de protección y de salud y para todo. La Escritura tiene todas nuestras respuestas cómo vivir en nuestra vida. Todas las fórmulas de vivir en esta vida están en la palabra de Dios. Lo único que tiene que hacer es abrir la palabra de Dios y leerla para saber quién es Dios y qué son tus derechos y sus privilegios y sus bendiciones. Con la promesa de Dios lo tiene todo. En el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan una buena noche, una buena amanecer. Y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida. Estamos viviendo los últimos tiempos. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se están cumpliendo hasta el sol de hoy. Y sigue cumpliéndose con todos los terremotos, todos los huracanes y todos los desastres que están pasando en la tierra. Tenemos que buscar más de Dios, mis hermanos, que Él está cerca. ¿Está preparado para recibirlo? ¿Está preparado? Somos a talla y tenemos que estar vigilando y preparados para la venida del Señor. Y con esto lo dejo. Y por favor, busquen de Dios ahora que lo pueden, hallarlo a Él. Porque su palabra dice: primero busca el reino de Dios y todas estas cosas serían añadidas a ustedes. Y con esto lo dejo hasta la próxima. Amén y amén.